Regístrate en el canal Señora Hermosa. Durante varios días la calle estuvo llena de sol y frío. Un resfriado tan terrible era una rareza para los locales de mentalidad abierta. La gente, envuelta en chaquetas y blusas mullidas, caminaba apresuradamente por los caminos nevados. Después del Año Nuevo, las tiendas comenzaron a abrir lentamente. Los centros comerciales se fueron llenando poco a poco de visitantes. Era imposible, por lo que la mayoría de la gente pasaba sus vacaciones en cafés o teatros. Kostya, hola. El joven fue llamado de repente por un chico que también estaba en la fila para ir al cajero. Hola, Vitek. Konstantin sonrió y le estrechó la mano. Este clima frío afuera no le enfrió un poco los oídos. Víctor asintió demostrativamente. Después de eso, la persona que sintió pena por mí miró a su amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Vas a trabajar después de las vacaciones? Nos dieron un nuevo plan. ¿Te imaginas? Cada mes aumentan el número de entrenamientos. Pronto estaremos trabajando durante un día entero. Volvieron a levantar el listón, le preguntaron a Kostya y las cejas del transportista no quedaron satisfechas. Hace apenas un par de meses el plan se amplió, mucho más. Pero ya conoces a Vasily Dmitrievich, el interlocutor estaba irónicamente confundido. Debe presentarse ante la alta dirección. Espera convertirse en subdirector. Pero no comprende que pronto todos sus empleados simplemente renunciarán a condiciones tan infernales y él mismo estará detrás de la máquina y pulirá los detalles necesarios. Sí, Konstantin ha salido adelante. Saco la mercancía de la cesta en la cinta transportadora. Ya estaba pensando en que me despidieran después de que se planteara el plan de otoño, y ahora ni siquiera lo sé. Todos en el taller tienen esos pensamientos. Víctor sacudió los hombros. Nadie quiere estar delante de la máquina sin descansar ni almorzar. Después de pagar en la caja, los compañeros de trabajo tomaron sus compras y se dirigieron a la salida. En el camino, mencionaron unas cuantas veces más al jefe del taller con malas palabras. Vasily Dmitrievich era una persona bastante desagradable. En la fábrica nadie lo amaba. Un hombre empezó a trabajar en una productora como carpintero común y corriente. Pero poco a poco llegó al puesto de jefe. En esto no se detuvo un líder ambicioso e insolente. Soñaba con ser subdirector. Para lograr lo que quería. Vasily Dmitrievich se quejaba constantemente frente a los superiores y muy a menudo sobreestimaba los planes de los trabajadores comunes. Estos empleados eran exactamente Konstantin y Víctor. Kostya consiguió un trabajo en la fábrica como fontanero justo después de graduarse de la escuela técnica. Durante mucho tiempo pensó si valía la pena acudir a una empresa estatal o, mejor, dar preferencia a algún servicio de coche privado. Al final, los padres conservadores del joven lo convencieron de que no era tan mala idea. El padre y la madre afirmaron que en una fábrica tan grande y seria, una persona inteligente puede fácilmente construir una buena carrera. Konstantin no era estúpido. Se graduó con un título técnico diferente. Por eso, decidió que en palabras de sus padres, hay una parte de verdad. Si te muestras en la fábrica de la mejor manera, que puedes salir del resultado final con bastante rapidez y convertirte en un maestro o incluso en un jefe. Pero en realidad todo resultó no ser tan simple como pensaba el joven. Después de que Kostya entró en producción, se dio cuenta de que muchos de los empleados locales habían soñado durante mucho tiempo con ascender en la carrera profesional. Alrededor de un tercio de los compañeros que trabajaron en los detalles de las máquinas. Tenía buena educación y grandes ambiciones. Cada uno de ellos quería desprenderse del puesto de. Después de trabajar en la fábrica durante unos 3 años, Kostya estaba notablemente cansado y casi agotado. Quería tanto un aumento que trabajaba detrás de la máquina casi sin descanso. El jefe del taller vio al chico por todos lados. Comprendió que Konstantin no solo estaba trabajando duro. Paradójicamente, Vasily Dmitrievich no quería perder un marco tan valioso. Que si fuera un maestro. En otoño, cuando el director del taller volvió a plantear los planes, Kostya decidió que era hora de renunciar. El joven no quería dejar su salud en la fábrica sin posibilidad de crecimiento profesional.
Entre sus compañeros dijo que se marcharía pronto. El chico dejó de intentarlo y de trabajar duro. Cerca del invierno, apenas cumplió con el estándar de preparación. Kostya llamó a la puerta de la oficina de Vasily Dmitrievich y luego la abrió un poco. ¿Me llamaste? Hola, Konstantin. Sí, pasa. Siéntate. El jefe del taller hizo un gesto con la cabeza al empleado y, una vez terminado su asunto, lo miró. Escuché rumores de que ibas a renunciar. ¿Qué pasó? Fuiste mi mejor empleado. Apenas te saliste de la norma. ¿Te enfermaste por accidente? No, todo está bien. Me acaban de quemar los hombros. Me acabo de quemar. Conseguí un trabajo aquí con la esperanza de no quedarme en él por mucho tiempo. Pero resulta que llevo años detrás de la máquina. Realmente no me conviene. Con ese salario y la falta de perspectivas, puedo conseguir un trabajo en algún servicio de automóviles. No debes tener miedo de perder tu bono por no cumplir con el plan, el cual aumenta cada mes. Pero no habrá tal paquete social. El gerente intentó convencer al trabajador. Después de todo, se trata de una empresa estatal. Hay hospital, vacaciones y salario. Sí, pero no vale la pena. Kostya no estaba contento. Se dio cuenta de que el jefe realmente no quería perder a un empleado tan responsable y diligente. Si tuviera al menos alguna perspectiva de crecimiento aquí, ni siquiera pensaría en irme. Bueno, seamos honestos. La voz de Vasily Dmitrievich se volvió un poco más tranquila. Tienes esa perspectiva. Eres el mejor trabajador del taller. Cuando me convierta en subdirector y el actual maestro ocupe mi lugar, definitivamente te recomendaré para su puesto. Eres el más inteligente y responsable aquí. ¿Y cuándo será? La propuesta del director de la empresa parecía tentadora. Sin embargo, Kostya dudaba que tal reorganización del personal pudiera ocurrir en un futuro próximo. Si se trata de una cuestión de varios años, entonces no estoy de acuerdo. El tiempo corre. Necesito pensar en el futuro. Pero entiendes que no depende de mí. A Vasily Dmitrievich no le gustó esto. Que un simple trabajador empezó a negociar con él. Sin embargo, no quería que Konstantin renunciara. Encontrar un empleado bondadoso y trabajador en la fábrica fue todo un problema para él. Hagamos esto. Si no hay reinicios para la primavera, harás lo que quieras. Pero creo que para abril-mayo habrá algunos cambios en los marcos. Bueno. Después de pensar un poco, dijo Kostya. Durante medio año no jugaron un papel especial para él. Por lo tanto, el chico decidió esperar hasta la primavera y ver qué cambios se harían en la planta entre el personal. Entonces hicieron un trato. Vasily Dmitrievich estrechó la mano del empleado y lo acompañó hasta la puerta. El hombre exhaló. Su problema se resolvió por poco tiempo. El jefe del taller calculó que el hombre, inspirado por las promesas, trabajaría con doble fuerza. Y a finales de mes podrá presumir del próximo repostaje del plan. Pero esto no sucedió. Unos días después de la conversación con el jefe, la familia de Konstantin sufrió un gran dolor. Sus padres murieron trágicamente. El padre y la madre del joven eran personalidades creativas. La mujer cantó en el coro toda su vida. Ella, junto con el equipo, actuó constantemente en conciertos de la ciudad y participó en diversos concursos. Libre del coro, la madre de Kostya dio lecciones de canto en una escuela de música. Que ella misma una vez terminó. Fue en esta institución donde hace muchos años una mujer conoció al padre de su futuro hijo. Igor Ivanovich también fue músico. Tocaba bien el piano. El hombre, junto con su esposa, realizó giras por otras ciudades del país y actuó regularmente en el escenario. El salario del pianista no era muy elevado, por lo que también enseñaba en su tiempo libre. En su casa nunca había silencio. Igor Ivanovich tocaba constantemente el piano. Con su forma de tocar logró incluso interesar a su pequeño hijo, quien literalmente se enamoró del instrumento de teclado. El padre le enseñó al niño a tocar canciones sencillas al principio y luego composiciones más complejas.
El niño comenzó a sentarse regularmente al piano, pero finalmente se negó a caminar sobre los pies de su padre. Según la experiencia de sus padres, Kostya vio que tocando el piano y participando en el coro no se haría rico. El niño tenía otros planes para su vida. Le gustaban mucho los coches y todo tipo de equipamiento. Mientras sus padres se dedicaban a la creatividad, Konstantin constantemente arreglaba algo. Cuando era pequeño, sus amigos le pedían regularmente que les arreglara una bicicleta o un scooter. Otro medio de transporte. El chico nunca rechazó a nadie. Después de la escuela, Kostya decidió que quería conectar su vida con la reparación de diversos equipos. Ingresó en una universidad local y finalmente obtuvo la profesión de ingeniero. Después de eso, soñó con convertirse en propietario de un diploma de educación superior. Sin embargo, ni sus padres ni el propio hombre tenían tanto dinero para pagar su. Como resultado, el sueño del niño era solo un sueño. Tras establecerse en la planta, Konstantin ya no pensó en convertirse en un especialista altamente calificado. Al principio, los padres del joven le recordaban constantemente la universidad. Querían pedir un préstamo para cumplir el viejo deseo de su hijo. Pero los cónyuges no tuvieron tiempo de hacer esto. Una vez se fueron de gira de Año Nuevo con otros músicos. El Palacio de la Cultura organizó la salida de los artistas, alquilando un autobús con conductor. En el transporte viajaban 2 docenas de personas que emprendieron un viaje largo y agotador. Durante 2 semanas, los músicos planearon visitar 4 grandes ciudades. Antes del último recorrido azotaba una terrible tormenta de nieve. El conductor se negó a conducir por una carretera en mal estado, pero el tour manager gritó e insistió por su cuenta. La actuación de los artistas tendría lugar mañana por la tarde. Para no llegar tarde al concierto, tuvieron que salir a tiempo. El jefe del equipo de música no quiso defraudar a los organizadores del festival, por lo que exigió al conductor que los llevara inmediatamente a la ciudad vecina. El conductor resistió por un momento. Estuvo de acuerdo y dijo que asumía todo tipo de responsabilidades. Si con mal tiempo ocurre algún problema con el transporte de alquiler, entonces toda la culpa recae sobre el gestor del tour. ¿Qué puede pasar? El líder del equipo sonrió. Simplemente no conduces por la pista y listo. Lento pero seguro llegaremos allí. El conductor no estaba contento. Era un transportista experimentado, por lo que sabía perfectamente que era peligroso conducir por la carretera con ese clima. Sin embargo, el hombre no quiso discutir con el escandaloso gerente. No le gustaban las peleas ni las riñas. La furgoneta ocupaba la mayor parte del camino. El conductor no conducía con prisa, pero aún así el autobús casi atropella la carretera. Por lo tanto, pocas horas después de salir, el conductor apenas pudo distinguir el transporte que circulaba por el carril contrario. El torbellino, que se hizo aún más fuerte, añadió problemas al conductor. La visibilidad en la carretera era literalmente de unos pocos metros. El hombre inmediatamente se arrepintió de haber aceptado este terrible viaje. Después de un par de horas decidió buscar un lugar adecuado y aparcar allí el autobús con los músicos. Pero el conductor no podía esperar a que llegara el tiempo invernal. Sin apenas distinguir las marcas en la carretera, el hombre, sin sospecharlo, pasó al carril contrario. El conductor no notó cómo se le acercaba el camión cargado. El camionero no tuvo tiempo de maniobrar y se estrelló directamente contra el vehículo de pasajeros. El golpe fue tan fuerte que ambos autos se soltaron de la valla pegajosa al borde de la carretera, salieron volando de la carretera e inmediatamente cayeron en un pozo profundo. Por un trágico accidente, el accidente automovilístico más terrible se produjo exactamente en el momento en que ambos vehículos circulaban por la carretera, que se encontraba en un terreno montañoso. Las piedras rocosas y la enorme altura no dejaron ninguna posibilidad a los músicos. Además de los padres de Konstantin, en el accidente murieron otros artistas, así como los conductores de ambos coches y el manager de la gira. Los demás pasajeros también resultaron gravemente heridos. Algunos de ellos incluso quedaron discapacitados. Kostya se enteró por las noticias de la televisión que el autobús chocó con los músicos.
El chico acababa de llegar a casa del trabajo, cenó y quería descansar un poco viendo su programa favorito. Pero el programa fue extremadamente interrumpido. En la pantalla se mostraba en primer plano el vehículo abollado que yacía justo en la empinada pendiente. Constantin inmediatamente se dio cuenta de que era ese autobús en el que sus padres se fueron. Inmediatamente tomó su teléfono y comenzó a intentar comunicarse con ellos. Pero ninguno de los suscriptores estaba disponible. En estado de pánico, el hombre encontró el número de emergencia que atendía a los familiares de los pasajeros del accidente. El hombre nombró el apellido de la familia y los nombres de los padres, después de lo cual le dijeron que estas personas eran consideradas muertas. El joven no creyó las palabras del despachador. Solo hablaba con su padre por la mañana. Igor Ivanovich se jactó ante su hijo de lo bien que tocó el piano durante el concierto. Sin embargo, la chica del teléfono fue una desagradecida. Todos los fallecidos en el accidente automovilístico fueron identificados mediante documentos. Por tanto, el error era simplemente imposible. Kostya no podía aceptar una nueva realidad. Al enterarse de la muerte de su padre y su madre por la noche, el joven no cerró los ojos hasta la misma mañana. Todo este tiempo estuvo sentado con su teléfono en sus manos, esperando que el despachador todavía hubiera hecho algo mal. El chico estaba esperando que sus padres lo llamaran ahora y le dijeran que todo estaba bien para ellos. Pero ni por la mañana ni por la tarde del día siguiente nadie llamó a Konstantin. Unos días después, los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a su ciudad natal. Ahora el hombre podría asegurarse personalmente de que el empleado de los servicios de emergencia tenía razón. El joven identificó a sus padres y por primera vez en toda su vida aceptó el hecho de que nunca más volverían a estar cerca. El dolor de la pérdida literalmente asfixió a Konstantin. Los padres eran las únicas personas cercanas al joven. Vivían juntos en el mismo apartamento. Y ahora el chico se queda solo entre las cosas de su madre y su padre. Después del funeral de sus padres, Kostya tomó una licencia del trabajo y decidió que necesitaba acostumbrarse a la idea de que ahora era un huérfano redondo. En la planta, todos los compañeros del chico sabían lo sucedido. En la región, esta fue la noticia previa al año nuevo más comentada. Los empleados de la empresa cooperaron y ayudaron materialmente a Konstantin. Algunos colegas incluso invitaron al chico a pasar las vacaciones en casa. Sintieron pena por el hombre que se quedó solo durante los fines de semana largos. Sin embargo, Kostya se negó tácticamente. Estaba en un estado tan deprimido que se le acabó el tiempo por completo. Después del año nuevo, el trabajador de la fábrica decidió que era hora de terminar la pajita. Habiendo conocido a Víctor en el centro comercial, Kostya finalmente se convenció a sí mismo. Que a pesar de todo, la vida continúa. Sus compañeros también trabajaban en la empresa y se quejaron ante la dirección, pero el jefe aún así planteó los planes. Bueno, ¿y qué? Vitya miró a Konstantin con expresión interrogativa. ¿Saldrás después del fin de semana o vas a alargar tus vacaciones? Sí, probablemente voy a salir, el joven torció la boca pensativamente. De repente decidió que el trabajo le ayudaría a afrontar el dolor. Eso es bueno, Víctor asintió con simpatía. El hombre sabía de la tragedia en la familia de su colega, pero no quiso tocar este tema. Entonces nos vemos hasta el lunes. El hombre se estrechó la mano y se despidió. A pesar de que Kostya no se llevaba muy bien con Vitya, este encuentro animó al joven. Sentado en casa durante todo un mes, el hombre literalmente se ahogó en su propio dolor. Ahora recordó que tenía otra vida. Una vida en la que la gente se ríe de los chistes, discute sobre el trabajo y se queja de los jefes. Konstantin estaba moralmente cansado de pensar todo el tiempo en sus padres, que habían muerto. Quería volver a la sociedad. Y olvidarme de la tragedia personal por un rato. Así lo hizo el chico. El lunes, Tokare fue a trabajar y su vida volvió a su cauce original. Durante varias semanas, Kostya trabajó casi sin descanso. Completó todo el plan de la obra e incluso lo superó ligeramente. Así, el joven intentó alejarse de la triste realidad. Sin embargo, la tristeza todavía lo invadió.
tan pronto como Kostya cruzó el umbral del apartamento de sus padres. Sentado solo en casa por las noches, el hombre se desesperaba. Para evitar que el estado depresivo se apoderara de él por completo, el chico decidió ir a algún lugar después del trabajo con sus colegas u otros compañeros. Un día Konstantin conoció a una hermosa chica. La vio sentada en un café con sus amigas. Al joven inmediatamente le gustó la bella dama. Y se acercó a ella para conocerla. La niña se llamaba Bárbara. Recientemente se graduó en la Escuela de Ingeniería Pedagógica y ahora buscaba trabajo como maestra de escuela. ¿Qué materia planeas enseñar? El chico estaba interesado en invitar a Varia a la primera cita. Soy profesora de Historia y Ciencias Sociales, pero, para ser honesta, ya sentí pena por haberme graduado de esta universidad, dijo la niña con tristeza. ¿Por qué es esto? El hombre se sorprendió. Se dio cuenta de que Bárbara no estaba de muy buen humor. ¿Qué pasó? Llevo varios meses buscando trabajo en la escuela, pero nadie quiere contactar con un profesor sin experiencia. Varia se ofendió y apretó los labios. No sé con qué cuentan los directores de las instituciones educativas. Es una especie de círculo vicioso. Todos necesitan profesores con prácticas, pero nadie quiere ayudarle a conseguirlas. Ya no sé qué hacer. Pronto tendré un presupuesto muy ajustado. Sí, Kostya se compadeció. Situación extraña. Pero no te preocupes, quien lo busca siempre lo encuentra. Definitivamente entrarás a alguna escuela. Eso espero, dijo Varia y sonrió amablemente al nuevo conocido. Las palabras de Constantino parecían haber sido escuchadas desde arriba. Unos días después de esta conversación, contrataron a Bárbara. Fue contratada como profesora de historia en lugar de enfermera. La felicidad inundó a la joven. Ahora podría adquirir experiencia y ganar al menos algo de dinero. Te lo dije, lo harás. Se escuchó la voz de un hombre en el teléfono. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Quizás deberíamos dar un paseo? Vamos. Varia aceptó con gusto otra fecha. A ella realmente le gustaba Konstantin. Un chico fuerte y con buen sentido del humor literalmente se enamoró de la chica. Kostya, el profesor de historia, también fue amable. Cuando conoció a Bárbara, el chico ya no se sentía tan solo. En conversaciones diarias, el joven le contó a la niña una triste historia. Lo que sucedió hace unos 6 meses con sus padres. ¿En realidad? Varia se sorprendió al enterarse del accidente automovilístico. Vi esta historia en la televisión y luego leí sobre el accidente en público. Es terrible. Lo siento por ti, Kostya. Gracias. El chico apenas se dio cuenta. ¿Dónde están tus padres? ¿Hablas con ellos? No, crecí en un orfanato. Llegué allí casi en mi infancia. Después de nacer, viví con mi padre y mi madre en una casa de pueblo hasta por 3 años. Pero ocurrió una terrible tragedia. Debido a un cableado defectuoso, la cabaña de los padres se incendió en mitad de la noche. Mi madre y mi padre inmediatamente se asfixiaron por el gas. De la casa me salvó un intrépido vecino que, arriesgando su vida, y literalmente me empujó hacia una pequeña ventana. Luego apenas logró escapar. No había parientes cercanos de mis padres, y los que eran 3 parientes se negaron a dejarme entrar en su familia. Entonces entré en el orfanato, donde viví hasta la adolescencia. Luego me dieron un departamento y entré a la escuela técnica. Me pagaban a tiempo y completé mi educación. Y lo que pasó después, ya lo sabes. Tienes un destino difícil, dijo Kostya. Te quedaste huérfano muy temprano y yo perdí a mis padres hace muy poco. Ahora entiendo lo que es cuando no tienes parientes ni parientes. Después de esta conversación, los jóvenes se acercaron aún más. Todos los días, después del trabajo, Konstantin invitaba a la niña a dar un paseo al cine o al café. Poco a poco empezaron a tener relaciones románticas. La tristeza que perseguía el niño tras la muerte de sus padres era aburrida. Ahora Kostya pensó en el futuro. Quería formar su propia familia con su amada niña y vivir felizmente con ella. 6 meses después, un joven le propuso matrimonio.
Compró un hermoso anillo de oro e invitó a la niña a un buen restaurante. Después de cenar, el niño sacó la caja y se la entregó en manos de su amante. Varia no creía lo que veía. Se probó las joyas y accedió a proponerle matrimonio a su amante. Los jóvenes ya presentaron una solicitud de registro de matrimonio y en 2 meses legalizaron su relación. Las jóvenes esposas decidieron no organizar una boda magnífica. Tenían una situación material equivocada para gastar en una celebración lujosa. Bárbara y Kostya llamaron a varios amigos y se sentaron tranquilamente en un café cerca de la oficina de registro. Tan pronto como la pareja se casó. El trabajador de la fábrica ayudó a su esposa a empacar todas sus cosas y las llevó a casa. Los jóvenes decidieron que el niño viviría juntos en el apartamento y que el modesto apartamento de la niña se alquilaría a los inquilinos por poco dinero. Desde que los padres de Kostya murieron trágicamente, prácticamente nada ha cambiado en su casa. El joven literalmente no levantó la mano para sacar las cosas de su padre y su madre. Pero todo cambió con la mudanza de su marido. Konstantin le pidió a Varia que moviera todos los gabinetes y se deshiciera de los que sobraban. El chico quería reeditar la trágica página de su vida y empezar de nuevo. Para asegurarse de que funcionara, decidió eliminar todo lo que le recordara el pasado. Los jóvenes hicieron las maletas bien y llevaron la ropa de los músicos al punto de recepción de los necesitados. De todas las cosas de sus padres, Kostya solo dejó el piano de su padre, así como un vestido de concierto de su madre y sus discos de vinilo favoritos. ¿Tu padre tocaba bien?, preguntó Varia, mirando el viejo instrumento musical por todos lados. Muy emocionado, dijo el chico. Ni siquiera puedes imaginar cuánto. Me enseñó a tocar el piano. ¿En realidad? La niña se sorprendió. Toca algo, por favor. La esposa, suplicante, miró a su marido. Kostya no pudo rechazar la petición de su amado. Se sentó al lado del instrumento musical. Levantó la tapa y comenzó a mover los dedos casi profesionalmente alrededor de las teclas. Había música maravillosa por toda la habitación. Bárbara incluso abrió la boca encantada. Solo ahora descubrió que su marido no solo es un buen. Luego de terminar la pieza, el hombre cerró los ojos y se quedó quieto durante unos segundos. Después de eso, miró a la chica que estaba a su lado y le preguntó, «Bueno, ¿te gustó?» «Es simplemente asombroso». Varia respondió emocionada. Miró a su marido y notó cómo sus ojos brillaban por las lágrimas. «Querida, ¿por qué lloras?» «¿Qué pasó?» «Me acordé de mis padres», respondió el hombre con tristeza. «Mi padre es el autor de esta obra. Lo escribió cuando aún era un niño muy pequeño. Luego me enseñó a tocar esta melodía. Ahora cuando lo escucho, siento literalmente la mirada de mis padres. A menudo se quedaban donde estás tú ahora y me veían jugar. A mí también me gustaría aprender. Es todo tan fascinante. Ni siquiera pensé antes que el sonido del piano hipnotiza literalmente. Dijo la joven estremeciéndose. ¿Me enseñarás a tocar esta obra? ¿En serio? El chico se rió cortésmente. ¿Quieres aprender? Por supuesto, dijo Varia. Tengo una audiencia. Así que no creas que no funcionará. Y no lo pensé, Kostya volvió a sonreír. Solo ten en cuenta que no dejaré que te saltes clases. Te castigaré por eso. Tengo miedo, dijo irónicamente la niña. Luego se acercó a su marido y lo besó con fuerza. Konstantin cumplió su promesa. Varias veces a la semana, después del trabajo, le daba lecciones de piano a Varia. La joven profesora no mintió al decir que tenía buen oído. La niña literalmente tenía todo el conocimiento sobre la marcha. Rápidamente dominó el instrumento musical del padre de Konstantin. Al principio, Varia reproducía continuamente la composición del autor del suegro fallecido. Pero cada vez, ella estaba mejorando cada vez más. Su juego se volvió continuo y animado. Posteriormente, Bárbara aprendió otros trabajos. A ella realmente le gustaba hacer música. Kostya se alegró de que la melodía volviera a sonar en su casa. Desde el día en que conoció a Varia, su vida cambió por completo.
Se volvió más feliz y cada día estaba de mejor humor. La vida del joven mejoró aún más en el momento en que el jefe del taller finalmente se convirtió en subdirector. Aunque esto no sucedió en 6 meses, como alguien prometió, Kostya estaba muy feliz de convertirse en un maestro en producción. Con el aumento de puestos, el salario del hombre aumentó. Antes le faltaba mucho. El maestro de escuela no ganaba mucho, y el simple maestro 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 no ganaba mucho. Y el simple maestro no ganaba ganar mucho, y el simple maestro no ganaba mucho, y el simple. ¿Qué comida y ropa modesta en tiendas baratas? ¿Y qué hay ahora en tus deberes? ¿Cuál es la diferencia entre este puesto y el de carpintero?, preguntó el marido de Varia después de enterarse de que había sido ascendido a una maestría. En primer lugar, ya no estoy detrás de la máquina, Kostya sonrió ampliamente. Ahora dirijo personas en el sitio en el que confío. Me aseguro de que los empleados realicen las tareas que les han sido asignadas, así como se adhirieron y observaron todos los procesos tecnológicos, eliminando simultáneamente las causas de su violación. En general, ahora hago lo mismo que hizo otro maestro antes que yo. ¿Y dónde está él? ¿Se convirtió en el jefe del taller? Resulta que él también fue ascendido. La niña volvió a sentir curiosidad. No, el maestro anterior renunció. Era un chico. Tan pronto como Vasily Dmitrievich se convirtió en subdirector. Inmediatamente pidió a su colega que escribiera una declaración de su propia voluntad. ¿Por qué? Varia se sorprendió. ¿Era un mal trabajador? Yo no diría eso, dijo el chico. Al contrario, era muy inteligente, pero poco hablador. Discutían constantemente con Vasily Dmitrievich. El maestro quería hacer todo según sus propias reglas y el jefe del taller intentaba hacerlo todo según sus propios intereses. Discutían todos los días en este suelo. Entonces se deshizo de él. ¿Y quién será ahora el jefe del taller? Vasily Dmitrievich dejó a su pariente en lugar de a él mismo. No sé qué tan competente es en el negocio de la producción, pero espero que trabajemos con él. De lo contrario, también se me pedirá que escriba por mi propia voluntad. ¡Qué giro!, pensó Bárbara. Se dio cuenta de que su marido tenía un puesto de mayor responsabilidad en la fábrica. La chica que estaba dentro no se preocupaba por Kostya. Si la dirección obliga a los empleados a cerrar los ojos ante algunas infracciones, la cosa no terminará bien. No te preocupes tanto. Konstantin parecía haber leído los pensamientos de su esposa a sueldo. Todo estará bien. Después de todo, esta no es la única productora de nuestra ciudad. Si hay algún problema, buscaré otro trabajo. Estas palabras calmaron un poco a Varia. No dudaba de la profesionalidad de su marido. Ahora estaba más preocupada por su trabajo. Cuando la egresada de la escuela técnica iba a la escuela, el director le dejó claro que ella ocuparía el lugar de la enfermera. Pronto la empleada principal tuvo vacaciones para cuidar al niño. Y ahora a Bárbara le preocupaba tener que buscar un nuevo trabajo nuevamente. La niña no mostró mucha preocupación por su marido. No quería armar un escándalo por Konstantin. Con el nuevo puesto, mucho trabajo y responsabilidades recayeron sobre el hombre. Ahora él era responsable de todo lo que sucedía en su sitio. El hombre se dio cuenta de que la planta en la que había estado trabajando durante mucho tiempo era objeto de mayor peligro. Cada vez que impartía una instrucción a los empleados, máquinas u otros equipos, inmediatamente hizo un acto y lo transfirió inmediatamente a la dirección. Al pariente de Vasily Dmitrievich, que se convirtió en el jefe del taller, no le gustaron especialmente las quejas del maestro. Konstantin se dirigió inmediatamente al jefe si encontraba algún problema en su sitio. Exigió al gerente que contratara inmediatamente especialistas que pudieran eliminar todas las deficiencias. Con estos constantes pedidos del maestro, el jefe del taller se dirigió a su familiar. Al principio, Vasily Dmitrievich cumplió con todas las solicitudes del nuevo especialista. Pero luego se cansó de eso. No quería gastar el presupuesto de la empresa cada vez que Konstantin se lo pedía. El subdirector buscó su puesto porque sí.
Decidió que aprobaría la solicitud del jefe del taller y del maestro. Una vez. Sin embargo, en realidad todo fue diferente. El astuto e insolente Vasily Dmitrievich firmó documentos gracias a los cuales se asignó una cantidad decente del presupuesto de la empresa para la reparación de las máquinas. Pero, de hecho, el porciento de estos fondos se depositó en el bolsillo del propio subdirector, así como del jefe de contabilidad de la organización. Como resultado, solo una pequeña cantidad llegó a los talleres, que no cubría ni siquiera la tercera reparación de la antigua técnica, que periódicamente se estropeaba. Hola, Vasily Dmitrievich. La cabeza de Konstantin apareció en la oficina del subdirector. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, Kostya, pasa. El hombre se agachó en su silla y empezó a escuchar al joven maestro. Vasily Dmitrievich, tengo un problema grave en mi puesto. Nervioso, moviendo los dedos, Konstantin Ingorevich empezó a contar. Lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero no funciona. Necesitamos piezas extrañas, los medios hechos a mano no son adecuados en absoluto. Si la grúa se atasca en el momento inoportuno, puede ocurrir algo irreparable. Necesitamos resolver este problema de alguna manera. Sin la grúa mi equipo tampoco puede trabajar. Después de estas palabras, Kostya comenzó a observar la reacción del subdirector. Y escribió algo reflexivo en un papel. Escucha, Kostya, dijo de repente el jefe, el presupuesto para este año ya se ha agotado, así que esperaremos al próximo. Y, de hecho, usted mismo estaba tan ansioso por ocupar el lugar del maestro, y ahora, de todos modos, viene y se queja del trabajo. Pero yo. Solo un joven quiso hablar en su defensa, ya que Vasily Dmitrievich lo venció. Si algo no le conviene, escriba una declaración por su propia voluntad. No voy a retener a nadie aquí. Tengo toda una línea de empleados en tu lugar, así que piénsalo. Dicho esto, el hombre adulto, aunque se levantó de la silla y caminó hasta la puerta de la oficina, la abrió y miró al empleado. Con esta acción, Vasily Dmitrievich le hizo comprender al maestro que la conversación de hoy había terminado. El acusado miró al jefe y, sin decir nada, se escondió en un pasillo oscuro. Durante todo el camino hasta su sitio, el tipo le informó al gerente irresponsable sobre sí mismo. No entendía cómo Vasily Dmitrievich podía arriesgar la seguridad de sus empleados y no prestar atención a los problemas reales del equipo. Mientras tanto, Kostya pensó seriamente en las otras palabras del alto directivo. Obviamente no le gustaba la idea de que lo despidieran. La familia de un joven acababa de salir del pozo financiero y él no quería renunciar a un buen salario en absoluto. Pero el maestro decidió que si esto continúa, simplemente tendrá que dejar la empresa. Konstantin no quería en absoluto responsabilizarse de los trabajadores que cada día tienen que lidiar con equipos viejos y estropeados. Por la noche, cuando regresaron a casa, el ex carpintero estaba de mal humor. Bárbara vio por primera vez a su marido en un estado tan deprimido. ¿Pasó algo?, preguntó la anfitriona preocupada. No, todo está bien. El hombre saludó pensativamente. No quería molestar a su esposa, cediendo a los detalles del trabajo. Kostya ya le ha dicho a Varia más de una vez que no puede comprar las piezas necesarias para reparar equipos importantes. El joven no quiso hablar más de este tema. Vio que su esposa estaba muy preocupada por su amado esposo. Unas semanas después de la última conversación con Vasily Dmitrievich, se produjo un accidente en la empresa. Konstantin regresó a casa a última hora de la tarde. El chico pálido no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo. Y contarle a Bárbara sobre la trágica situación. La niña vio que había sucedido algo grave, pero no insistió en un marido triste. Bárbara esperó pacientemente a que Kostya le contara todo ella misma. Después del primer susto, un joven fue a la cocina, donde su esposa cocinaba semanalmente. Se sentó a la mesa y miró atentamente al cocinero. Advertí a todos los jefes que podía pasar algo insoportable, pero nadie me escuchó. Los ojos del chico brillaron. La niña pensó que su marido estaba a punto de llorar. Ella se sentó a su lado y lo tomó de la mano. La voz de Varia era ronca. Estaba tan emocionada que tenía la garganta seca.
Fue una tragedia, dado que el hombre se había estirado en un punto. El trabajador metió las piezas en una caja enorme y trató de moverlas de un lugar a otro. Los enganchó con una grúa y empezó a levantarlos. Sin embargo, después de unos segundos, el viejo mecanismo se atascó de repente. Cientos de kilogramos se desprendieron y cayeron sobre uno de los empleados. Después de estas palabras, Konstantin rompió a llorar. Se agarró la cabeza y rodó sobre su codo. Ante una visión tan desesperada de su amado hombre, Bárbara literalmente le pellizcó el corazón. Ella movió sus huesos y lo abrazó. La niña no sabía de qué otra manera animar a su marido. ¿Está vivo? Este trabajador. ¿Qué le pasa? Con alarma en su voz, la mujer se interesó. Sí, pero parece que tiene algo grave en la columna. El niño respondió, ¿y ahora qué? ¿Qué dice la dirección? ¿A quién acusan en este incidente? La chica que estaba dentro sintió que toda esta situación no terminaría bien. No lo sé. Al taller acudieron la policía y representantes de la inspección del trabajo. Nos tomaron pruebas a los trabajadores y a mí, y también hablaron durante mucho tiempo con Vasily Dmitrievich y el jefe del taller. Konstantin dejó de llorar. Y miré a mi esposa. Me parece que me quieren extremar. Un maestro en producción es siempre un chico a quien golpear. Nunca admiten su culpa. Le dirán a la comisión que les oculté el hecho de la avería del equipo. ¿Qué? Bárbara se sorprendió ante tal sugerencia de su marido, aunque ella misma lo adivinó. Pero todo el mundo sabe que usted advertía constantemente al. No tienes la culpa. No te preocupes, todo estará bien. Konstantin ya no molestaba más a su esposa. Sabía perfectamente que nadie de las autoridades se haría responsable de lo sucedido. Su única salvación podría ser que constantemente tomaba medidas después de que el equipo se averiaba y realizaba auditorías técnicas con regularidad. Por lo tanto, todos los problemas del equipo fueron estrictamente documentados por ellos. Kostia también escribió muchas cartas al director de la empresa para que asignara del presupuesto la cantidad de dinero necesaria para las reparaciones. Ninguno de los documentos enumerados fue entregado a la información de la comisión encargada de la investigación. Como asumió Konstantin, toda la responsabilidad por la tragedia en la producción recayó sobre él. Durante la investigación, el capitán fue despedido por completo del trabajo. En su lugar fue puesto el mismo Víctor, a quien Kostia conoció en el centro comercial. En cuanto a los directivos, todavía estaban sentados en sus cálidos asientos. Se les atrajo la responsabilidad administrativa y se impuso una gran multa a la empresa debido a una grave violación de los requisitos de seguridad laboral. Al mismo tiempo, el inspector exigió a la organización que eliminara inmediatamente todos los problemas existentes. Konstantin se quedó en casa durante varios meses sin trabajar. Como él dijo, literalmente. Caso penal. El tribunal decidió que el maestro era completamente culpable del accidente ocurrido en la fábrica. Debido a graves violaciones de los requisitos de seguridad laboral, cuyo cumplimiento se le impuso a Kostia, la víctima, un empleado de la empresa, sufrió graves daños a la salud. A pesar de que el joven advirtió muchas veces a la dirección de los problemas, Bárbara perdió el conocimiento. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo realmente. La feliz vida familiar de los enamorados se derrumbó en cuestión de semanas. Kostia lamentó mucho no haber dimitido inmediatamente después de esa desafortunada conversación con Vasily Dmitrievich. Fue entonces cuando advirtió al subdirector sobre la avería del mecanismo de elevación. Pero ya era demasiado tarde para pensar en ello ahora. Toda la culpa recayó en el desafortunado subordinado. Al mismo tiempo, escondieron cuidadosamente los documentos que demostraban que el maestro no era en absoluto culpable de lo sucedido. Si no quieres esperarme, lo entiendo. Konstantin se dirigió a su esposa cuando ella lo visitó en prisión. El hombre estaba avergonzado de no poder defenderse y demostrar su inocencia. ¿De qué estás hablando? La mujer lloró amargamente. El abogado dijo que podrían liberarte de aquí en unos meses, así que prepárate para lo mejor. Intentó animarlo por todos los medios.
Dios mío, estos abogados gratuitos difícilmente se preocuparán por el destino de sus pobres clientes, respondió el hombre. Estaba seguro de que podría ausentarse durante todo el mandato que el juez había anunciado previamente. Así que busquemos un abogado remunerado, declaró con seguridad el abogado en el accidente. A diferencia de su marido, ella no iba a darse por vencida. Esta injusticia borracha literalmente la estranguló. El dinero gastado en el día negro se fue acabando poco a poco. Además, hace varios días, a Barie le dijeron que la profesora de historia, que se encontraba de baja por maternidad, planea irse a trabajar próximamente. Esto significaba que en 1 o 2 semanas la mujer perdería su único ingreso. La niña no le contó a su marido esta triste noticia. Ya tenía un estado depresivo. Bárbara decidió que tras el despido buscará inmediatamente un nuevo trabajo. Todavía tenía unos ingresos modestos gracias al apartamento que alquilaba. Con este dinero, la profesora podría sobrevivir algún tiempo. Pero para un abogado bien pagado, definitivamente no serían suficientes. Tan pronto como Varia dejó la escuela, inmediatamente comenzó a buscar unas vacaciones adecuadas. Envió su currículum a casi todas las instituciones educativas de la ciudad. Desafortunadamente, la niña se quedó sin trabajo al comienzo de las vacaciones de verano. Por lo tanto, muchos empleados del Departamento de Educación simplemente se fueron de vacaciones y no vieron sus correos electrónicos. Al mismo tiempo, la situación también se agravó por el hecho de que la niña se enteró recientemente de su embarazo. Sentada en la cama en casa con una prueba positiva en sus manos, Varia lloró fuerte. La mujer estaba terriblemente desesperada. Su amado esposo fue condenado injustamente, ella perdió su trabajo y ahora dio a luz a un niño. Bárbara no salió de casa durante varios días. Y debido al estrés, literalmente cayó en depresión. Sin embargo, todo cambió en el momento en que Kostya la llamó desde prisión. En comparación con el último encuentro, el hombre estaba más alegre. Varia notó que su marido no se desesperaba. Dijo que en unos meses daría la amonestación para una liberación anticipada condicional. Resulta que para ello no fue necesario contratar ningún abogado. Era el acusado quien podía hacer todo esto. Los compañeros de trabajo de Kostya le prometieron ayudar con esto a cambio de varios paquetes de cigarrillos y otros bienes. Después de hablar con su marido, la niña literalmente se animó. Decidió que si Kostya no se daba por vencido, ella no podría hacerlo. Aún no le ha contado a su marido sobre su embarazo. Decidió que lo haría en unos meses. Ahora la joven quería encontrar al menos algo de trabajo. Hasta el momento en que empezó a crecer como animal, tuvo que trabajar duro. De lo contrario, ningún empleador querría tener nada que ver con ella. Ahora Varia pasó días sentada frente a la computadora y monitoreando todas las vacantes disponibles en los lugares de trabajo. Varias veces la chica fue a una entrevista, pero al final, por alguna razón, nadie le devolvió la llamada. Un día, Bárbara se topó con otro anuncio de contratación. El agente buscaba un asiento para una mujer anciana y enferma. La niña llamó al número indicado en el sitio web y preguntó al empleado cuál era el propósito del trabajo. Tenemos un cliente que hace tiempo que no consigue encontrar asiento. Desde el teléfono se escuchó una agradable voz de un joven. Deberes estándar. Observar las recomendaciones del médico, controlar la ingesta de medicamentos, cuidados higiénicos, etc. Pero la condición principal es la residencia conjunta en la casa del cliente. Ella es muy rica. Tiene un apartamento grande, por lo que no puedes preocuparte por la comodidad. ¿Es relevante el pago que se indica en el anuncio? Bárbara se sorprendió un poco de que para un salario tan bueno, la anciana rica aún no hubiera encontrado un asiento adecuado. Por supuesto, exclamó la chica al otro lado del cable. María Linesina es una mujer muy generosa. Si te gusta, definitivamente no te ofenderá con el pago. Entonces, ¿cuál es el truco? Varia preguntó con duda en su voz. Este anuncio ha estado en el sitio durante bastante tiempo. ¿Por qué no le has encontrado todavía un asiento? De alguna manera todo es sospechoso. Bueno, de repente se produjo una pausa incómoda en el teléfono.
El reclutador dudó unos segundos y luego decidió decir la verdad. El caso es que nuestro cliente tiene bastante mal carácter. Verá, María Ilenígna es una mujer anciana y solitaria. Vivió sola casi toda su vida. Y ahora, con la edad, todas sus peores cualidades literalmente han comenzado a destacar. Te lo diré honestamente, ya hemos intentado que ella tenga varios trabajos, pero todos se le escaparon el segundo día. Por lo tanto, piense antes de aceptar tal trabajo. Necesitamos una persona paciente y resistente al estrés. Si no eres así, entonces es mejor no hacerlo. Entiendo. El accidente fue reflexivo. En general, me gradué recientemente de la escuela. También había suficientes personas con mal carácter. Así que no creo que sea un problema para mí. Esto es bueno, la niña estaba notablemente encantada. Estaba claro que para ella era muy importante encontrar una niñera para una anciana rica. ¿Y qué hay de vivir juntos? ¿Estás listo para esto? Esta es una de las condiciones de empleo. María y Lenina tienen un sueño muy malo. Es posible que no duerma durante varias noches seguidas, por lo que es sumamente importante estar con ella en este momento. No, esto tampoco causará problemas, respondió Varia. Vivo solo, así que no tengo que quedarme en casa todo el tiempo. Tras una conversación telefónica con el reclutador, el exprofesor de Historia y la Sociedad del Conocimiento comenzaron a hacer inmediatamente la maleta. Con el intermediario acordó ir mañana mismo a ver a María Ilenígna. La niña rápidamente quiso ponerse a trabajar. Ya no le quedaba dinero gratis. Además de su propio contenido, se pidió a Varia que enviara algo de dinero a Costia. Los presos en prisión estaban muy mal alimentados. Por eso, la esposa quería que él fuera al mercado local de vez en cuando y comprara algo comestible. Temprano en la mañana, Varia llamó un taxi y se dirigió a la dirección que le dio el reclutador el día anterior. El apartamento de 2 plantas de una anciana estaba situado en un barrio de élite de la ciudad. La niña nunca había estado aquí antes, por lo que estaba muy sorprendida de que hubiera apartamentos tan hermosos en muchos edificios de apartamentos. Al llegar al piso correcto en un espacioso ascensor, la niña notó un desfile bien organizado. Varia encontró el apartamento adecuado en el piso y quiso llamar. Pero de repente notó que la puerta estaba abierta. La niña llamó varias veces y luego salió al pasillo. El interior del apartamento la sorprendió de inmediato. Habitaciones amplias y luminosas estaban equipadas con muebles caros y exquisitos, y él. «Hola», gritó Bárbara en el vacío. ¿Hay alguien aquí? Soy de la agencia. Tu nuevo asiento. Tras estas palabras, la niña guardó silencio. Quería escuchar algo en respuesta. Estoy aquí en la habitación de la izquierda. De repente se escuchó la voz de una anciana. Pero antes de entrar, quítate los zapatos y lávate las manos. Baño a la derecha. Está bien. Estiró tranquilamente Varia. No esperaba que el dueño del apartamento. Todavía estaba impresionada por lo bien organizado que estaba el apartamento de 2 pisos en esta casa de élite. Para entender con quién tendrá que lidiar Varia, la joven fue al dormitorio principal. La puerta de la habitación estaba abierta, Nastia. La chica llamó silenciosamente y entró inmediatamente. Frente a ella se abrió un dormitorio grande y luminoso con una cama enorme y una pobre anciana con los ojos caídos. Hola. Una vez más, la pequeña saludó a la pequeña. Mi nombre es Bárbara. Saludos. Una mujer mayor, resentida, miró a la niña de pies a cabeza. ¿Dónde están tus cosas? ¿No dijiste que necesitaba una niñera con un piso? Dijeron, mi maleta en la entrada. Varia se dirigió hacia el pasillo, sin quitar los ojos de encima a su jefe. La mujer extendió la mano y cerró los ojos. Tomas una de las habitaciones de invitados y te sientas allí. El refrigerador está listo y la comida la calentará y me la traerá en la bandeja. Solo antes de eso asegúrese de lavarse las manos. Está bien. Con un crujido respondió Bárbara. Ahora entendió por qué los asientos no se retrasaron aquí. María y Linia se portaron bastante excesivamente, pero Varia decidió no dar marcha atrás. Era importante para ella ganar dinero.
Por eso, la niña decidió tragarse toda su mala educación y descontento en silencio. Como dijo la anfitriona, la criada hizo lo que hizo. Se instaló en una de las habitaciones más cercanas y desempacó su maleta. Luego de eso, la joven se dirigió al comedor. La cocina de la anciana rica era enorme. La tecnología moderna estaba oculta a los ojos de los forasteros detrás de las puertas de los costosos muebles. Varia apenas encontró el frigorífico y luego empezó a buscar el horno microondas. La niña lo puso en la bandeja y lo llevó a la habitación de la anciana. María Ilinivna seguía acostada con los ojos cerrados. Estaba claro que físicamente se encontraba en una situación difícil. La enfermera ayudó a la enfermera a sentarse y puso comida en una pequeña mesa frente a ella. El propietario del apartamento tuvo prisa durante mucho tiempo. Masticó con cuidado cada trozo que tenía en la boca. ¿Dónde has estado antes de trabajar? De repente preguntó María Ilinivna y miró atentamente al empleado. Sus ojos expresaban ira y descontento. Varia pensó que la anciana por alguna razón no confiaba en ella. ¿En la escuela? Daba clases de historia y ciencias sociales, respondió la criada. No sabía si esta respuesta le convendría a su empleador. ¿Por qué renunció? Otro empleado me llevó allí para unas vacaciones por decreto. Ella se fue y yo tuve que irme, justificándome con los hombros de Bárbara. Veo. La anciana se estiró lentamente. ¿Y tienes familia? Parece una niña adulta. Pero. Varia no quiso entrar en detalles sobre las dificultades legales de su marido. Decidió no contarle a la anciana que Kostia estaba sentado. Sí, estoy casado. Mi marido trabaja como vigilante en el extremo norte. No visita la casa durante meses, ni siquiera medio año. ¿Y por qué un marido así necesita una mujer así? ¿Qué clase de familia es esta donde los cónyuges viven en la pobreza desde hace más de un año? Bueno, hay que ganarse algo de alguna manera. La boca de Bárbara estaba descontenta. No estaba contenta con la condena de la anciana. María Ilinivna vivió sola toda su vida. Sin embargo, la niñera no se dio cuenta de que no le gustaba en absoluto esta conversación vacía. Esperó a que la anciana terminara su almuerzo y luego llevó los platos a la cocina y los lavó. Todo el día Bárbara estuvo al lado de una anciana. De vez en cuando, María Ilinivna pedía a la niñera que la llevara al baño, le diera medicinas o simplemente le leyera una novela artística. Por la noche, María decidió que no todo estaba tan mal como decía la chica de la agencia. Y si no discutes con una mujer rica y terca, entonces puedes trabajar con ella. Con estos pensamientos, Bárbara permaneció sentada hasta la noche. Antes de acostarse, María Ilinivna decidió darse un baño. La niña consiguió una temperatura agradable del agua y luego ayudó a la enfermera a realizar procedimientos higiénicos. Varia apenas llevó a la cama a la enferma. La acostó en la cama y encendió la televisión. Mientras María Ilinivna veía su programa favorito, la silla calentó rápidamente la cena de la anciana y la llevó a la habitación en una bandeja. Una vez más, la mujer comió durante mucho tiempo. Los ojos de Varia literalmente se pegaron por la fatiga. Quería ir a su habitación lo antes posible. La niña recogió los platos y luego apagó la luz y el televisor. Bárbara deseó buenas noches a la anciana y se dirigió a su habitación. Después de lavarse y cambiarse, hundieron el asiento en una cama enorme e inmediatamente se quedaron dormidos. Pero el profundo sueño de la cansada muchacha no duró mucho. Aproximadamente una hora después, escuchó fuertes gritos provenientes de la habitación de María Ilinivna. La enfermera asustada saltó repentinamente de la cama y corrió al dormitorio de su criada. ¿Qué pasó? Varia encendió la lámpara de la mesita de noche y miró a la anciana con ansiedad. Estaba mintiendo y llorando. El rostro de la anciana estaba literalmente cubierto de maleza. Oh, duele muchísimo, gritó desesperada María Ilinivna. Me duelen las piernas y las manos. Él. Bien ahora. La enfermera habló rápidamente y tomó un tubo con una crema analgésica. La siguiente media hora la enfermera masajeó a la dueña de todas sus articulaciones inflamadas. Luego de este procedimiento, la mujer se calmó un poco.
Dejó de llorar y volvió a cerrar los ojos. Varia sacó silenciosamente la medicina, cubrió a María Ilinilla y luego quiso regresar a su habitación. Pero la criada no la dejó hacerlo. Tráeme un poco de agua. La petición de la anciana sorprendió a Bárbara fuera del dormitorio. Está bien, lo traeré ahora mismo. La niña obedientemente se dirigió hacia la cocina. Literalmente se cayó del suelo. Bárbara estuvo muy cansada todo el día y ahora tenía que buscar una mujer por la noche. La criada bebió agua del ama de llaves y quiso volver a acostarse. Pero María Ilinigna estaba cansada de sufrir insomnio. Le pidió a Varia que le leyera un libro. La anciana pensó que tal vez podría quedarse dormida. Sin embargo, ni los libros, ni la televisión, ni la radio, ni solo las conversaciones consiguieron que la mujer se durmiera. Ya eran las 3 de la madrugada. María Ilinigna todavía sufría de insomnio. ¿No te recetó el médico pastillas para dormir? Normalmente te ayudan bien. Estaba tratando de encontrar una manera de conseguir una buena medicina. Pero no se puede sufrir así, dijo la criada. Una persona necesita descansar y los ancianos también, dijo Varia, y luego añadió en voz baja. Ahora entiendo por qué todavía no has podido encontrar una niñera. Nadie puede soportar semejante tortura mientras duerme. Afecta muy duramente la salud y la condición moral de una persona. ¿Ya te arrepentiste de haber aceptado cuidar de mí? La mujer preguntó con tristeza y se dio la vuelta. Estaba claro que estaba sufriendo a causa de este insomnio, pero no podía hacer nada por sí misma. Bárbara sintió lástima por la anciana mala. A pesar de su carácter insoportable, era una buena persona. No, no sentí pena por ella, mintió la chica. Solo tengo que hacer algo al respecto. Mañana buscaré un médico que pueda recetarle el agente inductor del sueño adecuado para usted. Y ahora te ofrezco otra opción. ¿Qué opción? Preguntó la anciana sorprendida. Como no puedes dormir bajo los libros, las transmisiones o la radio, te sugiero que escuches otra música. En tu sala vi un piano. Si me permites me gustaría jugarlo. Sé por mí mismo que la música en vivo siempre sorprende e introduce a la persona en un estado de meditación. Quizás esto le ayude a calmarse y finalmente a sumergirse en un sueño profundo. Bueno, dijo la anciana. Estoy de acuerdo con este experimento. Nunca he tenido un asiento de piano. Quizás realmente ayude. Ve y empieza a jugar. Y cerraré los ojos aquí y trataré de no pensar en nada. Después de estas palabras, Bárbara fue al salón y se sentó al piano. Anteriormente, solo tocaba el viejo piano del padre de Costia. Pero la niña estaba segura de que haría todo con este instrumento. Los siguientes 5 minutos, Varia pudo tocar las teclas blancas y negras con los dedos. En una noche tranquila y oscura, decidió tocar la misma composición que una vez había compuesto su padre, su marido. Era el trabajo favorito de la niña. Estaba literalmente asombrada por eso. Mientras disfrutaba de su trabajo, Bárbara ni siquiera se dio cuenta de cómo María Ilinigna se le acercaba por detrás. Al escuchar la música, la anciana apenas se levantó de la cama y se dirigió hacia la sala. Se acercó silenciosamente a la niña y le puso la mano en el hombro. Oh, por sorpresa y miedo, Varia saltó de la silla. De repente estalló la música y el silencio prevaleció en la habitación. La niña no creía que la anciana pudiera moverse sin la ayuda de otros. Por ello, la pianista decidió que algún delincuente se había acercado a ella. María Ilinigna, ¿cómo pudiste asustarme? Sonó el timbre del asiento, agarrando el área del corazón. Lo siento, dijo la anciana. Al ver lo asustada que estaba, la joven literalmente palideció. Simplemente no podía soportarlo. Es una melodía. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Sorprendentemente, preguntó Varia. No entendía por qué esto preocupaba tanto a la enfermera enferma. Sí, ¿cómo? Las lágrimas rodaron por sus ojos. Ella había cambiado completamente su rostro. Si todo el día María Helenísina era literalmente piedra e impenetrable, entonces ahora Bárbara la veía lo más sincera e inofensiva posible.
Esta composición la aprendí gracias a mi marido. De hecho, me enseñó a tocar el piano. Los ojos de la niña estaban confundidos y llorosos. Se sintió como si la estuvieran interrogando. ¿Y cómo sabe su marido de este trabajo? Después de todo, tiene derechos de autor. ¿No es así?, preguntó la anciana con duda. Entonces, respondió Varia. ¿Cómo sabe sobre esto? ¿No existe tal melodía en ninguna parte? Ella no está desilusionada. Conozco esta música porque fue escrita por mi único hijo, mi Igor. Tras estas palabras, la anciana gritó con fuerza. ¿Cómo es?, le preguntó a Bárbara, sorprendida, y luego agarró a la anciana que se sentó y la ayudó a sentarse en el sofá. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama el padre de su marido?, preguntó María Ilinigna sin apartar la vista de la silla. Parece ser Igor Ivanovich. Solo la niña pronunció el nombre del suegro fallecido como ella estimaba. De hecho, también fue llamado el hijo de una anciana. Y entonces se dio cuenta de lo que quería decir el dueño del apartamento. ¿Quieres decir que Igor Ivanovich es tu hijo? Supongo que sí. Secándose las lágrimas. La enferma apenas habló. Este es definitivamente un trabajo de mi chico. Su nombre es Igor y mi marido es Iván. ¿Podrían existir tales coincidencias? Probablemente no, Saracina se lo dio a Varia. Habiendo arreglado un asiento para una mujer rica, la niña no esperaba en absoluto encontrar a la abuela de su marido. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está mi hijo? Dime por favor. María Ilinigna literalmente le rogó a la niña que no se quedara callada. Quería saber dónde estaba su único hijo, al que no veía desde hacía casi años. Oh, la niña suspiró profundamente. Me temo que tendré que molestarte. Personalmente, nunca he visto a Igor Ivanovich. Cuando conocimos a Kostia, ya estaba muerto. ¿Muerto? El pensionista con tristeza levantó la frente hacia el transportista. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo murió? Murió hace unos años en un accidente automovilístico. Su esposa murió con él. Quizás recuerdas esa historia de los músicos en el autobús que chocó con un camión en la carretera de montaña. Recuerdo algo, pensó la mujer. ¿Quieres decir que mi hijo murió en ese terrible accidente? Me temo que sí. Varia bajó los ojos con tristeza. Lamentó mucho que fuera ella quien tuviera que decirle a su madre que su hijo ya no está vivo. Era músico y su esposa participaba en el coro. Antes del Año Nuevo, hicieron un recorrido por las ciudades más cercanas. Lamentablemente, hasta el último punto habitado los artistas no llegaron. Se cambiaron al carril contrario y chocaron contra un camión. Esto no puede ser. María Ilinigna volvió a llorar. La anciana no había visto a su único hijo durante tantos años y ahora, inesperadamente, descubrió que ya no estaba en este mundo. Durante unos minutos, Bárbara intentó calmar a la anciana que lloraba. Se arrepintió muchísimo de la anciana que perdió a su hijo adulto. La niña se sentó al lado de la anciana y le tomó la mano. Después de que María y Linesna se calmaron un poco, María decidió descubrir cómo sucedió que durante casi años su madre no había visto ni hablado con su hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué rompiste una relación familiar? Ay, Bárbara, suspiró con tristeza la enferma. Es todo mi mal carácter y deseo de controlar la vida de otras personas. Igor siempre ha sido una persona artística. A los 5 años ya sabía tocar el piano. Pero no quería que se convirtiera en músico. ¿Por qué? Le parecía que esto era lo mejor y más agradable del mundo. Pensé que no era una verdadera profesión. ¿Puedes alimentarte tocando el piano? Iván y yo soñamos que Igor se convertiría en financiero o abogado. Que después de graduarse tendría la oportunidad de trabajar en una buena compañía y ganar lo suficiente para ganarse la vida. Pero el niño no nos escuchó. Igor dedicó todo su tiempo a la música. Finalmente, Iván y yo tomamos una decisión. Después de todo, teníamos nuestra propia propiedad comercial, que alquilamos a buen precio. Decidimos que estos ingresos serían suficientes para nuestra familia. Pero entonces todo cambió dramáticamente.
Mi marido de repente enfermó y murió. Igor y yo nos quedamos completamente solos. La muerte de mi esposa me afectó mucho y quería ahora. Mi hijo siempre estuvo conmigo. Igor sufrió tras la muerte de su padre. Fue entonces cuando escribió esta composición. La tocó en el piano durante días. Pasó el tiempo y mi hijo se convirtió en un auténtico músico. Incluso recibió la educación adecuada. Después de eso decidió irse de gira, pero yo estaba categóricamente en contra. Estaba terriblemente triste y sola. No quería que mi Igor fuera a ninguna parte. Pero su alma creativa necesitaba libertad. El niño literalmente se estaba asfixiando a mi lado. Y luego lo amenacé con que si se iba de gira lo privaría de toda su herencia. Después de estas palabras, Igor se enojó mucho. Juntó su equipaje y cerró la puerta de golpe. Desde entonces no he vuelto a ver a mi hijo. A veces mis amigos me contaban lo que estaba pasando en su vida. Pero no se me permitió sentirme orgulloso, levantar el teléfono y marcar el número. Creo que se sintió muy ofendido conmigo. «Qué historia más triste», dijo Varia pensativamente. Durante su vida en común, Konstantin nunca le habló de su abuela. De esto, la niña concluyó que su propio marido no sabía de la existencia de María y Lenin. Quizás Igor Ivanovich estaba realmente tan ofendido con su madre que no le habló de ella a su propio hijo. «Resulta que Igor solo tuvo un bebé», preguntó de repente la anciana. «¿Cómo se llama tu marido?» «Su nombre es Konstantin», respondió Varia y notó cómo en el rostro de la anciana apenas aparecía una sonrisa. «Así se llamaba mi padre». Probablemente Igor decidió ponerle a su hijo el nombre de su amado abuelo. Quizás, el asiento estaba sobre sus hombros. «Dime, ¿cuándo volverá Kostia de la Atalaya? Tengo muchas ganas de verlo. Él es mi querido nieto». La mujer miró a la niña con una mirada suplicante. Pero después de esa pregunta, el rostro de Bárbara cambió. Bajó la cabeza y los ojos y casi lloró. «Para mi gran pesar, Kostia no volverá pronto. No está de guardia en absoluto. Te mentí». «Mentí». La mujer no entendió. «¿Por qué? Si no está de servicio, ¿dónde está?» «Está en prisión». Al decir esto, Varia miró con tristeza a los ojos de la anciana. Trabajaba como maestro en producción y ocurrió una tragedia. Una unidad cayó sobre un trabajador, que quedó paralizado. Como resultado, toda la culpa recayó sobre mi marido, aunque él advirtió muchas veces a la dirección sobre una avería peligrosa. Pero unos meses después, cerraron los ojos ante esto. Y cuando ocurrió la desgracia, se quitaron todo tipo de responsabilidad. Kostia dijo que su jefe aparentemente había llegado a un acuerdo con alguien de las fuerzas del orden y frenaron el caso. Pero para apaciguar a los familiares de la víctima, decidieron buscar una cabra para liberarla en forma de maestro. Como resultado, su nieto fue condenado a 2 años de prisión. Lleva más de un mes en prisión. ¡Guau! Mi querido nieto está en prisión por no hacer nada. Eso no va a funcionar. Necesitamos hacer algo al respecto. La mujer miró al interlocutor con expresión perpleja. ¿Qué estás haciendo aquí? La niña sonrió desesperadamente. Ahora miró de nuevo a la mujer de piedra e impenetrable que vio por primera vez. La mujer sonrió desesperadamente. La niña sonrió desesperadamente. Si este subdirector tiene contactos en la inspección del trabajo y en las fuerzas del orden, difícilmente podremos hacer nada. Como dicen, la mano lava la mano. Oh, no. Sacudió negativamente su dedo índice. Debes saber, hija, que no solo estos bastardos tienen conexiones en el departamento de investigación. Contrataré a los mejores abogados y despertaré a todos mis conocidos en las fuerzas del orden. Pensaron que podían simplemente acusar a mi nieto de un delito y meterlo en la cárcel. Pero no. Kostia debe ser liberado lo antes posible. Estas palabras de la anciana sorprendieron a Bárbara. No sabía que María y Lenin tenían conexiones con la policía. Para ser honesta, la niña pensó que la anciana solo estaba bromeando. Pero por la mañana se dio cuenta de que no era así.
Al final de la conversación entre la anciana y la anciana, afuera ya estaba amaneciendo. Bárbara le quitó todo el sueño como una mano. Ahora quería contarle todas las novedades a Constantin lo antes posible. Pero el pensionista le pidió que no lo hiciera todavía. Primero quería hablar con los abogados y luego enviárselos a su nieto para que firmara el contrato de alquiler. Solo después de eso los abogados podrían actuar. Del rostro del condenado. Varia estuvo de acuerdo con la anciana y no le dijo nada a su marido. Cuando fue a ver a Constantin, la muchacha dijo que había encontrado buenos abogados. Ella convenció al joven para que los contratara firmando un contrato laboral. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿De dónde sacaste el dinero para pagar sus servicios? Kostya no entendía lo que estaba pasando. La esposa se comportó de manera muy extraña. Querido, solo firma el contrato. Te contaré todos los detalles más adelante. Ahora no puedes ser lento. Si somos lentos, el director de la fábrica se enterará de sus abogados y se deshará inmediatamente de los documentos que necesitamos para sacarlo de aquí. Está bien, confío en ti. Después de estas palabras, Constantin firmó los papeles y contrató así a un abogado. Abogados experimentados se hicieron cargo inmediatamente del caso. María Ilinivna pagó gratis a los expertos. Exigió que sacaran urgentemente a su nieto de prisión. Los abogados hablaron con Bárbara y descubrieron qué y cómo sucedió en la empresa estatal. Encontraron muchas inconsistencias en la investigación del accidente. Los abogados experimentados se dieron cuenta de inmediato de que el caso estaba cosido con hilos blancos. Los representantes de Constantin se dirigieron a la planta y exigieron a la dirección que les proporcionaran todos los documentos que tenían una relación directa con este caso. Al principio, el director no quiso cooperar con los abogados. Pero cuando éste le declaró que se habían cometido graves violaciones en la investigación y además le señaló un conflicto de intereses, acudió inmediatamente al lugar. Advirtió personalmente a Vasily Dmitrievich de los problemas existentes. Prepararon toda la base probatoria y devolvieron el caso al tribunal para su revisión. El director de la empresa no quiso que su nombre se asociara con esta tragedia, por lo que comenzó a colaborar plenamente con la investigación. Durante la investigación estuvieron involucrados numerosos esquemas de corrupción, en los que participó activamente el subdirector. Como resultado, Vasily Dmitrievich fue acusado de varios cargos. Tan pronto como los abogados de Constantin demostraron su inocencia, el joven fue inmediatamente puesto en libertad. Bárbara estaba feliz. Ya no se sentía deprimida ni sola. Ahora cuéntame qué pasó. ¿Dónde encontraste a estos especialistas de primera que lograron sacarme de prisión en un mes? Kostya esperaba pacientemente que su marido le explicara toda la situación. Ni siquiera sabía por dónde empezar, sonriendo ampliamente, la chica se dio por vencida. Durante varias horas le contó a su marido lo que le pasó después de su encarcelamiento. Bárbara le dijo a Kostya que acababa de encontrar accidentalmente a su propia abuela. La niña le dijo que se trata de la madre de su padre, Aniña Juristov, quien logró demostrar la inocencia del maestro en el menor tiempo posible y encarceló al villano principal. El hombre se sorprendió. Nunca he oído hablar de ella. Entendí, Varia asintió. Ella realmente quiere conocerte. Si no te importa, por supuesto. Por supuesto, el niño estaba feliz. Después de la trágica muerte de sus padres, no le quedaron familiares cercanos. Por lo tanto, Kostya se alegró de escuchar la información de que tenía una abuela. Como resultado, Bárbara llevó a su marido a la casa de María Ilinivna. La niña conoció a una mujer con su nieto. ¿En qué te pareces a Igor? La vieja impresionante. Lloró tan pronto como vio a Constantin. Como si estuviera en su juventud. ¡Qué milagro! El hombre y su abuela llevaban mucho tiempo hablando de su difunto padre. Kostya se enteró de las difíciles relaciones entre madre e hijo. No juzgaba a nadie, y mucho menos para mostrar enfado y resentimiento. El exmaestro se alegró de conocer a su pariente. También estaba feliz de ver a su propio nieto, que era literalmente una copia de su hijo. «Qué suerte tuve de conocerte», sonrió la anciana. «Incluso antes de morir, te conocí».
Gracias por eso, Bárbara. Si ella no hubiera tocado esa composición, nunca hubiéramos sabido de la existencia del otro. Sí, el asiento estaba bastante doblado. Los nietos siempre son buenos y los bisnietos son aún mejores. Así que tú, María Ilinigna, no te apresures a morir. Todavía tienes derecho a ser jinete. ¿Qué? Constantin miró sorprendido a su esposa. ¿Qué quieres decir a esto? Quiero decirte que pronto serás padre y María Ilinigna será bisabuela. La chica sonrió ampliamente. ¿Bien? El hombre arqueó las cejas y luego se apresuró a abrazar y besar a su esposa. Bueno, si ese es el caso, entonces realmente necesito quedarme en este mundo. La anciana se rió y se rindió. Sin embargo, María Ilinigna no tuvo tiempo de mimar a su bisnieto. Poco después de que nació el bebé, su corazón se detuvo. Constantin estuvo amargado por la muerte de la anciana durante mucho tiempo. Después de unos meses de estrecha comunicación, se encariñó mucho con ella y se enamoró de ella. Después de conocer a su nieto, la mujer de piedra e impenetrable se olvidó por completo de su naturaleza malvada. Hasta el final de sus días, María lamentó perezosamente no haber apoyado a su hijo en sus actividades musicales. Si hubiera permitido que Igor viviera su vida, tal vez participaría personalmente en la crianza del pequeño Constantin. Pero todo esto ya quedó en el pasado. La anciana, aunque vivió sola toda su vida, murió con plena confianza de que era la abuela más querida de sus nietos. Después del funeral de María Elenisnaya, Constantin recibió una carta de notificación de la notaría. Dijo que el testamento fue hecho para el hombre, y para saber de qué herencia se trata, era necesario comunicarse urgentemente con la dirección indicada. Sin pensarlo mucho, Kostia fue al notario. El empleado de la oficina leyó la carta con el último deseo de María Elenisnaya. Que todos sus bienes, incluidos bienes, acciones y otros ahorros, la anciana los deja a su y único nieto. La anciana lamentó haber amenazado una vez a su hijo con algo que lo privaría de su herencia. Y ahora, literalmente, ha tratado de suavizar su culpa, dejando toda su riqueza al hijo de Igor. Constantin se alegró de recibir un regalo tan inesperado. Ahora no tenía que pensar en qué fábrica ir a trabajar para alimentar a la familia, formada por su amada esposa y su hijo recién nacido. Al obtener ingresos estables de la venta de bienes raíces comerciales, Kostia decidió abrir su propio negocio. Toda su vida soñó con convertirse en propietario de su propio servicio de automóviles. Y ahora este sueño se hizo realidad. En cuanto a Varia, pasó varios años en casa cuidando a su pequeño hijo. Pero entonces la mujer llevó al niño a la guardería y abrió un pequeño centro de enseñanza. Bárbara era profesora de ensayo con sus compañeros de escuela y, en ocasiones, enseñaba a los niños los conceptos básicos de tocar el piano. Constantin estaba feliz de que su esposa estuviera seriamente interesada en la música. Él la apoyó en todo. A veces actuaban juntos en conciertos navideños. Los cónyuges siempre rompieron en tormentosas ovaciones. A mucha gente le gustó la composición del padre de Kostia. Pronto esta melodía sonó incluso en la radio. Ahora la música, gracias a la cual Constantin se reunió con su abuela, se convirtió no solo en el himno de su familia, sino que también le proporcionó unos ingresos bastante decentes.